Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Economista. Bien, bien, gracias. Buenas tardes, economista. Buenas. Buenas tardes. Vamos con la lista, rapidito. Álava, Álvarez, Presente Álvarez. Álvarez Elías, perdón, Isaías, Isaí Elías, Álvarez Isaí Elías, Anzules, Asensio, Presente. Baidal, Presente. Carranza, Carranza presente. Cayetano, Presente. Chalén, Presente. Choes, Córdoba, Presente. Cornejo, Corozo, Presente, profesor. Del Valle, Franco, Del Valle, Franco, Gómez, Presente. Isa, Lanís, Presente. Lanís, Sí, presente. León, Presente, profe. Iwin, Presente, profe. Lucas, Presente, ingeniero. Macas, Matute Méndez, Presente. Ingeniero, Michelle Macas, presente, perdón, es que se me fue el Zoom. Ño, Narea, Presente. Orellana, Presente. Palma, Presente. Paredes, Ponce, Presente. Quinde, Presente. Pitio, Presente. Robles, Rodríguez, Cevichai, Suárez, Vázquez, Presente, economista. Buenas tardes. buenas tardes, Vera, Presente, presente. Vivas, Presente, bueno. Vivas, Presente. Buenas, profe, buenas tardes. El Cornejo, sino que se me cerró Zoom. Franco. Estuvo el Cornejo. Por favor, estoy terminando la lista. Déjame terminar la lista y yo le corrijo. Ok, profe. Yagual. No está Yagual. Listo, ahora sí. A ver, Cornejo me dijo, ¿no? Cornejo, ya. Ingeniero. Ahí me escribe Franco. ¿Dónde está Franco? No estoy aquí, Franco, ya. ¿Quién más? Quiero tarde. Buenas tardes, ingeniero Rodríguez. Rodríguez, un ratito. Rodríguez, Rudy. Ah, la diva. ¿Y usted por qué llega tarde? Sí. Qué chévere. Y no, ya estaba conectándome, pero no sé. Recién me aparece la clase. Ah, usted nunca sabe. Usted no sabe. ¿Hasta cuándo, diva? Ya mismo va a tener 30 años y todavía sigue siendo igual que 20. Ve, recién tengo 22. Ah, perdón. Como la conozco hace años. Tengo 22 años. No me diga que llegó de 18 aquí a la facultad.
Sí, Ya sí. tenemos 25 de termine. Pero bueno. Oye, ¿qué es eso, amiga la flaquita? ¿Cuál ingeniero? Mi prima. Creo que la prima suya, la que me presentó en esa fiesta. Ajá, es mi prima. ¿Qué es la niña? Se ha perdido. Ay, en chale cuento. Bueno, ya me cuento. Creo Ya. que me escriban. A ver, ¿qué más? Nadie más llegó tarde, aparte de la diva, que siempre llega tarde. León, confirme, ingeniero. León. León, a ver, León. Acá está León Cristian. Ya está presente, León. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Cierro lista entonces. A ver, está entrando Montaño, Jennifer, Ángel. Listo. A ver, asistencia a los que recién llegaron, ¿quiénes son? Después se quedan con la Buenas falta. tardes. Yagual. Jennifer del Valle. ¿Cuál? Yaguay ya está, ¿aquí más? Buenas tardes, del Valle. Buenas tardes. Del Valle, ¿aquí más? Entraron como 4 y solo 2 han dicho. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. Bueno. Listo, secretaria, perdón. Buenas tardes, ¿cómo está? Secretaria, Esta semana buenas tardes. faltan los grupos 7 y 8 de exponer. 7 y 8. A ver, grupo 7. Envíen las diapositivas primero, por favor. Y de ahí denle grupo 7 y grupo 8. Vamos. Vamos, grupo 7. Álvarez Díaz, recién entra. Pero ¿hasta qué hora la voy a esperar? Bien, ¿qué espera que no comparte el grupo 7? ¿Quiénes son grupo 7, secretaria? Que andan medio fugados. Ya, un ratito, por favor, ya le digo. ¿Ya? Del grupo 7 son los compañeros Cia Vichay, Vera Luis, Baidal, Tircio, Richard, Del Valle, Choes, Jennifer, Cornejo, Ramírez, Stuart, David, Vivas, Pérez, Kleiner, Estefano. ¿Ya están aquí esos niños o no? Va a ponerle 0. Sí, profe, estoy viendo cómo compartir la pantalla, profe. A verle. Economista, si me permite salir del aula para ingresar por medio de la computadora. Ok. Gracias.
¿Qué pasó con el grupo, por favor? Vamos al grupo 8 hasta que el 7 se organice. Grupo 8, por favor. Grupo 8. Dígame, secretaria, ¿quiénes son grupo 8? Ya le indico. Para el grupo 8 tenemos a los compañeros Montaño Carlos, Martínez Alejandro y el compañero Aarón Yaguar, que se integró esta semana a este grupo. Ya ver, ¿están listos los niños? Sí, sí, ingeniero. Sí, profe. Déjenme descargar la diapositiva. Comparten entonces, por favor. Envíen la diapositiva, por favor, al grupo de WhatsApp. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema de exposición es la evolución de la democracia, las formas de comprender la democracia y la participación ciudadana y control social. Los integrantes del grupo somos Danielisa Martínez, Carlos Rafael Montaño y mi persona, Aarón Yaguar Lindao. A continuación, mi compañero Isa con el primer tema. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. El Ecuador retoma el sistema democrático en el año 1979, que tuvo como antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución. El objetivo prioritario para el Estado ecuatoriano era la materialización de los derechos constitucionales como forma de garantizar no solo el valor intrínseco de los derechos de las personas, sino ante todo su valor de ser una precondición habilitante para la verdadera
verdadera soberanía popular. A continuación, mi compañero. Formas de comprender la democracia. Las formas de comprensión de la democracia por lo general se refieren a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se representan en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. A ver, espérese un ratito, perdón que me interrumpa. No se está viendo la diapositiva, al menos yo no las veo. No sé si los demás ven la diapositiva. Se ve nomás la carpeta de archivos. Claro, Habla proyectado, compañero. primero abra el archivo y ahí lo proyecta, porque usted primero entró a la carpeta y de ahí lo intentó abrir, entonces no le está... Ya, profesor, ya lo voy a compartir bien. Ponga pantalla completa. Ya se ve, profesor. Sí, sí, dele. Sí, continúa, Aaron. Las formas de comprensión de la democracia por lo general se refieren a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se presentan en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano, aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Precisamente la democracia debería ser aquel régimen que permite articular una mayor complejidad, pues permite que aquellos asuntos que antes no se sometían a discusión, ahora sean expuestos a cuestionamiento público. Estimula la controversia, aumenta el número de interlocutores, no excluye por principio la crítica y permite la configuración de las alternativas. Al concebir una democracia donde sea posible la confrontación, su postura se situará entre aquellos desarrollos teóricos recientes que, compartiendo la perspectiva de aquellos desarrollos teóricos, compartiendo la perspectiva de Chantal, se alejan del consensualismo inocuo a fin de pensar la práctica democrática como la actividad por medio de la cual sostener proyectos políticos contrapuestos. Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no es excluyente, con algunas excepciones donde está limitado a las mujeres. A continuación, mi compañero. A mí me ha tocado hablar de la participación ciudadana y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existe para que los procesos o proyectos que ejecutan las instituciones del Estado que manejen fondos públicos sean con pronósticos claros y transparentes y que los ciudadanos del Ecuador se involucren en estos procesos que utilicen su derecho a la participación ciudadana para evitar la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte y lidera de la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo. Ese tema me ha tocado hablar. Disculpe, licenciado, que estoy así, pero es que estoy con el COVID y no puedo hablar mucho.
Si está con la enfermedad, por favor, que alguien lo reemplace. No se esfuerce y puede inclusive retirarse de clase para que no esté esforzándose demasiado. Primero recupérese y regrese. Sí, porque no puedo hablar mucho. Disculparame, licenciado. Okay, que alguien lo reemplace de los compañeros y se puede retirar, vaya a descansar. El Sí, Consejo de señor. Participación Ciudadana y Control Social, en sus siglas, CPCCS, es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Además de también tener intras la Asamblea Constituyente de 1998 y la caída de Abdalá Bucaram. En medio de la presión popular apareció la Comisión de Control Cívico de Corrupción, CCCC, con el objetivo de representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Este organismo tenía autonomía e independencia económica, política y administrativa. Sus miembros eran seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil y designados por colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral. El CCCC realizó revisiones ante la deuda externa, la violación de derechos humanos en el caso González y otros, investigaciones ambientales como el caso Texaco o casos de estafa como los de Filambanco o del notario Cabrera. El régimen de Lucio Guterres intentó disolverla, pero fue impedido. Para la llegada de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente del 2008, una nueva constitución sería creada y otorgaría una nueva concepción de la estructura del Estado ecuatoriano que cambia el concepto y contenido de los anteriores 3 poderes tradicionales del Estado y establece en su lugar 5 funciones del Estado, las cuales son función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función de transparencia y control social y función electoral. La cuarta función del Estado, según el orden constitucional, integra, fomenta e incentiva a la participación ciudadana. En este contexto y como su avance más importante en materia de participación, la Constitución de la República del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la cual le entregaría los bienes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Gracias. Esta ha sido la presentación del grupo 8. Muy bien, grupo 8, vamos con el grupo 7. ¿Ya está listo, grupo 7? Economista, Dígame. dice la compañera Asensio si la puede aceptar, que se le salió la reunión. Como usted ordene, Diva. Muchas gracias. Dele, grupo 7. Me dice el grupo 7 si va a exponer o no, si no, para no perder el tiempo. Mister, una consulta, ¿podemos exponer nosotros, el grupo 5? Dele, grupo 5, no hay problema. Profe, después del grupo 5 puedes poner el grupo 1. Ok, ok. Perdón, me equivoqué, es el grupo 3.
Buenas tardes, ingeniero, compañeros presentes. Nuestro grupo es el grupo número 5 y nuestro tema es evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia, participación ciudadanía y control social. Integrantes son Cristian León Figueroa, Fausti Sagnaria Navarrete, Evelyn Dayana Kitty Olcosener, Melanie Nicole Méndez Canales y Michelle Winson Kirchner, que mi persona está presentando la exposición. La siguiente diapositiva. Signósticos de la evolución de la democracia en Ecuador. Tras la caída definitiva de José María Velasco Ibarra, se instauró el régimen militar dictador del general Guillermo Rodríguez Lara a partir del 15 de febrero de 1972. En el gobierno de Rodríguez Lara se abolió la Constitución de 1966 y se restauró por motivos ideológicas y nacionalistas. La Constitución de 1945 se había redactado luego de la revolución del 28 de mayo. Al finalizar el gobierno de facto de Rodríguez Lara, asumió el control del Estado, una junta militar denominada Consejo Supremo de Gobierno. Desde el 2011 de enero de 1966, que se estableció con el objetivo de devolver al poder político o los civiles, teniendo previamente una etapa de transición. El Consejo Supremo del Gobierno tomó una política represiva en contra de varios protestantes civiles. La comunidad internacional presionó al gobierno militar para que realicen el retorno a la democracia, con lo cual se designaron 3 comisiones jurídicas. La primera, con la misión de redactar un nuevo texto constitucional. La segunda, con el objetivo de plantear reformas a su constitución, la Constitución de 1945. Y la tercera, para reestructurar el sistema de partidos. Se decretó la ley de 1945, la ley de referéndum, y posteriormente se creó el Tribunal Supremo, una consulta popular para que el pueblo decida entre el nuevo texto constitucional o la reforma de la Constitución de 1945. Los resultados oficiales determinaron que la opción A correspondiente al nuevo texto constitucional ganó con un apoyo del 43% frente al 32% de apoyo. La selección B, Constitución de 1945 reformada. Buenas tardes, voy a exponer sobre la sinopsis de la evolución democrática del Ecuador. La Junta Militar decretó que el nuevo texto constitucional entraría en vigencia el mismo día de la posesión del futuro presidente de la República. También se decretó que la ley de elección redacta por la Comisión Jurídica de Civiles que nombró la propia dictadura en dicha ley, que se impidió participar en la elección de los políticos José María Velasco Ibarra y Juan Julio Arosemena Monroy y Axel Bucará. Las elecciones presidenciales se desarrollaron en su primera vuelta el 16 de julio de 1978, en la cual quedó en primer lugar Jaime Roldós Aguilar con 27.70% de votos válidos y en el segundo lugar Sixto Durán Valle con el 23.9% de balotaje que se realizó en el año siguiente. El 27 de 1979, en la cual ganó oficialmente la elección del doctor Jaime Roldós Aguilar con su apoyo del 68.49% de los votos válidos. Jaime Roldós tomó posesión de su cargo como presidente de la República el 10 de agosto de 1979 y el mismo día entró en vigencia la Constitución aprobada en referéndum el año pasado. Gracias. ¿Cuál es el origen de la democracia en el Ecuador? La Constitución de Ecuador de 1979 fue la 18ª Constitución que rigió en la República del Ecuador. Esta Constitución fue la primera en establecerse luego del retorno del país al ejercicio democrático de poderes a partir de la decisión de la salida del poder por parte de las juntas militares.
Buenas tardes. Formas de comprensión de la democracia. La democracia nace en Grecia. Antes existió la monarquía del poder en una sola persona. Se dice que la democracia en sus inicios tuvo defectos como es el hecho de que excluía ciertos grupos de personas, en este caso como las mujeres, los esclavos extranjeros. Se dice que en la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Y si bien es cierto, no había reyes, había cierto poderío en la cual se podían elegir y se estructuraba había una estructura democrática, pero no para todos. Luego de la Revolución Francesa se consolidaron dichos conceptos, como la igualdad, y se configuró de forma de gobierno como república, adoptando la democracia, las cuales también persistían los privilegios para los que tenían poder. En Ecuador nace en el año 1830, como república y revestida de democracia. Pero siguiendo las referencias históricas anteriormente vistas, estos atributos solo percibieron los grupos de poder económico y de estrato socioeconómico dominante, las oligarquías denominadas. Existieron algunos pensadores como Rousseau, que realizaron observaciones a la democracia y al concepto de república. Por ejemplo, la democracia directa es donde el pueblo expresa su poder, esto en contraposición a la democracia representativa, que para algunos no llega a ser muy eficaz. Buenas tardes. Mi parte de la exposición, ¿qué hace la participación ciudadana y el control social? El control del Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social es una entidad autónoma que forma parte de una función transparencia, y el control social promueve la iniciativa de ejercicios de los derechos relativos a la participación ciudadana. Establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de intereses públicos. Ejemplo, el control social es el tipo de institución que es la policía. Por ejemplo, una persona que genera un disturbio de vía pública no va a tener la misma sanción que un individuo que roba. El ejemplo de participación ciudadana es el grupo de inmigrantes discapacitados que buscan la mejora de una condición de vida o defensa de intereses. Para poder visualizarlo. Gracias. Listo, ingeniero, eso fue en la exposición del grupo 5. Ingeniero, el grupo 3 puede proyectar las diapositivas. Por supuesto, dele grupo 3. Ya, listo. Bueno, compañeros, nuestro tema a exponer son evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia, participación ciudadana y control social. Bien, yo voy a hablar sobre lo que es la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. Esto empieza lo que es el 10 de agosto, la cual es la fecha nacional del Ecuador, y fue ese día del año de 1979 donde se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la vía republicana del Ecuador. Durante los primeros 17 años existieron 5 gobiernos, la cual fue el gobierno de Jaime Roldós, el gobierno de Osvaldo Hurtado, el gobierno de León Febres Cordero, el gobierno de Rodrigo Broja y el gobierno de Sixto Durán Ballén, que duró hasta el año del 96. En los siguientes 10 años existieron 7 gobiernos, la cual fue el gobierno de Abdalá Bucaram, el de Rosalío Arteaga, que solamente duró un fin de semana, el de Fabián Alarcón, el de Yamil Maguad, el de Gustavo Novoa, el de Lucio Gutiérrez y el de Alfredo Palacio, que duró hasta el año del 2007. Dentro de esta época fueron derrocados Bucaram, Maguad y Gutiérrez, quienes eran además los únicos presidentes electos de esa década. Entre el año del 2007 y el 2017 gobernó Rafael Correa. Luego estuvo Lenín Moreno del 2017 al 2021 y por último actualmente el actual presidente Guillermo Lasso. Entonces, Roldós y Hurtado en sus 2 primeros años obraron en el marco de la progresista Constitución de 1979, bajo principios desarrollistas y reformistas. La deuda externa heredada empezó a pesar. Hurtado firmó en el año de 1983 la primera carta de intención con el FMI,
que inauguró los condicionamientos expertos para cubrirla. Febres Cordero, en cambio, rompió con las políticas socialistas de sus antecesores e inauguró el modelo empresarial continuado y profundizado por Durán Ballén. Entre el año de 1983 y el año del 2003 se firmaron 16 cartas con el FMI. La consigna de reducir el Estado, privatizar sus bienes y servicios, así como subordinarse a intereses de banqueros y altos empresarios, para cumplir con el ideario neoliberal y del FMI. Fue especialmente seguida por Febres Cordero, Durán Ballén, Maguad y Novoa. En resumen, Jaime Roldós defendió los derechos humanos incluso frente a la política del gobierno de los Estados Unidos, auspiciante de las dictaduras terroristas latinoamericanas de la época. Febres Cordero, en cambio, fue el mayor violador de esos derechos que, según la comisión que investigó, fueron crímenes de lesa humanidad. Borja, en cambio, fue democrático, sin lograr superar los vacíos liberales de su antecesor. Durán Ballén obró al servicio de las élites económicas, desinstitucionalizando servicios y capacidades estatales que también continuaba. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era, Alarcón arrinconado por su ineficiencia política comparable a la de Palacio. Maguad dio continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado a intereses bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado el mejor amigo de los Estados Unidos. Entonces, el contraste con las décadas anteriores se produjo en el año del 2007 hasta 2017, con la Asamblea Constituyente, la nueva progresista y adelantada Constitución del 2008, y los 3 gobiernos de Rafael Correa, quien logró el apoyo ciudadano en 14 procesos electorales, que incluyeron varias consultas populares. Se inició así un ciclo inédito en la historia contemporánea en la cual se superó el neoliberalismo empresarial, recuperando capacidades estatales y una orientación social y popular. Diversos estudios internacionales dan cuenta con cifras y análisis del crecimiento del país, así como también de amplios avances en cuanto a la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza, el desempleo y el subempleo. También la extensión de los servicios públicos, particularmente en lo que es la educación, la salud y la seguridad social. Y también la enorme inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos. En cambio, Lenín Moreno, que fue en ese entonces vicepresidente de Correa, triunfó con el patrocinio de Alianza País y el personal apoyo del mismo Correa. Se creyó en ese tiempo que Moreno continuaría con la Revolución Ciudadana, pero casi inmediato Moreno rompió con Correa, con Alianza País y con el proceso heredado. Moreno pasó a encabezar lo que es la descorreización, un propósito que fue impulsado por las derechas políticas, aunque también fue acogido por varias izquierdas, los marxistas probancarios y aquellos dirigentes de movimientos sociales que creían hacer justicia contra la política del régimen anterior, al que acusaron de criminalizar la protesta social. Entonces, apartándose de la Constitución de 2008, en 2 años Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando la conducción económica a los intereses de las cámaras de la producción. En materia política, siguió las orientaciones de las derechas nacionales y se identificó con un nuevo ciclo conservador latinoamericano, abandonando la identidad con la región en áreas del nuevo americanismo popular que fue impulsado por los Estados Unidos. A continuación, mi compañero. Bueno, forma de comprensión de la democracia. La democracia solo es posible gracias a un aumento de complejidad de la sociedad, pero hoy en día esa misma complejidad parece distanciarnos de la propia democracia. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una política que nos resulte más comprensible? Hay un claro desajuste entre la democracia, nos presume a los ciudadanos y nuestra capacidad de cumplir con sus exigencias. En la actualidad, el origen de algunos de los principales problemas políticos reside en el hecho de que la democracia necesita unos actores que ella misma es incapaz de producir. Metemos comparación de la democracia en Grecia y Roma. En cuanto a lo político, Grecia era una democracia y Roma era una aristocracia. El interés de los romanos era expandir el imperio y también enriquecerse personalmente, mientras que para los griegos lo más importante era la ética personal. Ahora vamos a hablar un poco sobre las diferencias de la democracia en Grecia y democracia en Roma. Democracia en Grecia. La democracia era una de las creaciones más relevantes de Grecia. Surgió en Grecia antigua, específicamente en Atenas, en el siglo V a.C. Solón, padre de la democracia. La democracia en Grecia funcionaba sobre la base de una asamblea constituida por todos los ciudadanos varones libres y mayores de 18 años, pertenecientes a las tribus.
El pueblo se gobernaba a sí mismo sin intermediarios y obedeciendo a las leyes y sus dioses. Los ciudadanos discutían y decidían los asuntos del gobierno donde tenían igualdad de palabra. Democracia en Roma. Grecia es el principio y fin y Roma el camino. Roma influyó de Grecia debido a que todos como referencia la democracia Grecia, aprendiéndose de ella y mejorándola. Roma tuvo una forma de gobierno república donde el fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey Lucio, Tarquinio el soberano. Dice, Roma como república tuvo el poder legislativo y el senado y el poder ejecutivo a la magistratura y consuelo. Estos cargos eran elegidos por los prácticos ciudadanos con derechos y el plebe realizando campañas electorales. A continuación, el siguiente compañero. El Estado ecuatoriano surgió en 1830, basado en el modelo republicano, y se instauró la democracia como forma de gobierno, pero se estableció una democracia oligárquica, que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y en el estatus económico. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, me toca el tema lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, como ya sabemos, entendemos como consejo un control social es cuando la ciudadanía está a cargo de la toma de decisiones o está a cargo de la gestión de las mismas. Por ejemplo, en el año 2008 conocemos que se instituyó lo que es un nuevo ministerio o un nuevo consejo, que sería el Consejo de Participación Social y Control Social en este país, o sea, en Ecuador. Y tenemos una de las principales características es que sus miembros son elegidos durante 3 años y se realiza a partir de nominaciones que se efectúan por la ciudadanía en general y por organizaciones sociales en un marco de un proceso organizado. ¿Ya? Entonces, dentro de este Consejo de Participación y Control Social tenemos lo que son los objetivos. Uno de ellos es el aumento de la capacidad de influencia de la sociedad civil, es decir, nosotros como ciudadanos, como un papel regulador de las decisiones que toman los dirigentes del Estado, que como ya conocemos aquí en Ecuador tenemos lo que es la tenemos democracia representativa, es decir, que nosotros escogemos a las personas, ya sean alcaldes, presidentes, etcétera, para que puedan tomar las decisiones por nosotros. Ya, entonces también podemos equilibrar las relaciones de poder, pueden también proponer alternativas para mejorar permanentemente la gestión de los gastos públicos y al mismo tiempo lo que es la calidad de vida de los habitantes de un estado. Tenemos también el fortalecimiento de las capacidades organizacionales y ciudadanas para la incidencia de lo público, que es lo que ya explicamos anteriormente. Bueno, entonces, dentro de este Consejo de Participación tenemos dos actores que se dividen en dos partes, que serían los actores que están por parte de la ciudadanía y los actores que vienen ya desde las instituciones públicas. Por ejemplo, desde la ciudadanía estamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y las organizaciones de hecho y derecho. Ahora, desde las instituciones tenemos a los organismos de control, que son los encargados de regular y garantizar sobre procesos públicos y los servicios. Y también las autoridades, servidores y servidores públicos, que son los que nosotros escogemos por medio de las elecciones. ¿Ya? Ahora, como ya conocemos, tenemos también para la participación, como ciudadanos tenemos lo que son los medios y los fines. Por ejemplo, los medios tenemos lo que es el medio deliberativo, tenemos el voto directo, y participación, que como ya conocemos, todo lo que anteponga y significa que es por medio de la web, por medio de internet, y la representación ciudadana. El más importante, en mi opinión, sería lo que es el voto directo, ya que hemos visto cómo aquí, principalmente en Latinoamérica, se ha vulnerado bastante lo que es la democracia cuando se ha ejercitado de una manera errónea o corrupta. Tenemos, por ejemplo, hace poco el ejemplo de un país, aquí mismo en Latinoamérica,
donde se eliminaron a la mayoría de los candidatos y solamente quedó uno. Y se realizaron las elecciones y obviamente como hay un solo candidato, ese era el que iba a quedar como presidente. Esa fue una acción que rechazó bastante lo que es el gobierno de Estados Unidos. Eso no es verdad, eso no es verdad. Fueron gente que era aparentemente opositora, pero tenían problemas políticos y problemas de delitos. Habían atentado contra el Estado. Entonces, pero sí hubo candidatos contrarios. Lo que pasa es que la prensa mintió y la prensa dice que todos eran opositores y que él participó solo. Sí hubo otros candidatos, pero el pueblo también podía haber tomado la decisión de votar en nulo. Y él gana con el 75% del apoyo. Él tranquilamente pudo, la gente pudo haber votado nulo o en blanco. Y él ganaba con el 20%, con el 30%, con el 15%. Pero eso no dice la prensa. Lo que pasa es que la prensa cuando es un candidato de izquierda le da palo y cuando es un candidato de derecha lo solapa o lo defiende. Y Estados Unidos hace lo mismo. Cuando es un candidato que está de acuerdo a sus empresas o le da libre vía a sus empresas transnacionales, lo apoya. Cuando es un candidato de izquierda que es nacionalista, que no le da chance a sus transnacionales, simplemente lo ataca, le pone bloqueos o le pone restricciones o le pone multas de sanciones. O sea, ¿quién ha nombrado a Estados Unidos policía del mundo para que esté metiéndose en todas las naciones tratando de, entre comillas, buscar democracia? Cada país es libre de elegir sus autoridades y ningún otro país puede meterse. Nadie. Si ellos eligieron, ahí está la votación y esa es la democracia. Estados Unidos no es el papá del mundo para andar defendiendo la supuesta democracia en otros países. La verdad que esa es una justificación, una excusa de Estados Unidos para mantener poder en gobiernos de la región. Pero realmente no tiene por qué hacerlo. No debería hacerlo. Pero lamentablemente la prensa lo repite, y nosotros escuchamos eso y pensamos que estaba mal, hoy qué malo, que solo fue un candidato. No fue un candidato, fueron varios candidatos. Y sí metió preso a unos supuestamente opositores. Hay que ver, nosotros no sabemos la realidad de Honduras, no sabemos si realmente eran opositores o si realmente le podían ganar. Pero la prensa da a entender que sí, que eran candidatos que le podían ganar, es que él ganó porque los otros los metió preso. Entonces, a cualquiera que le haga oposición o cualquiera que mete preso dicen, es que era opositor y era un buen candidato. ¿Y quién dice que era un buen candidato? La prensa. ¿Qué elecciones han ganado para decir que son buenos candidatos? ¿Le podían ganar o no le podían ganar? Eso no nos preguntamos. Y eso deberíamos preguntarnos antes de creer todo lo que dice la prensa. Nosotros no vivimos en Honduras para saber la realidad de ellos. Si el pueblo lo quiso apoyar y quiso elegir, chévere. Si el pueblo no lo quiere, así sea el único candidato o así haya pocos candidatos, pudo haber votado por otro candidato, porque no se lanzó único. Fueron como 5 o 6 candidatos. El pueblo, enojado con el presidente, pudo haber elegido a cualquiera, solamente por darle la contra. Sin embargo, él gana con el 75% de aceptación. Entonces, ahí hay algo mal. O está mal el pueblo, o está mal las noticias. O está mal Estados Unidos. Pero sí, siempre se acostumbra. Cuando la izquierda gana, ahí hay corrupción, hay fraude. ¿No se acuerda aquí en 2017 cuando no ganó Lenín Moreno? Fraude. Y después Lazo fue el gran amigo de Lenín Moreno, el que le hizo el fraude, el supuesto fraude. Y nunca aprobaron el fraude. Me acuerdo que Guillermo Lazo salió con unos cartones diciendo que eran actas que había inconsistencia. Pero nunca se... Sí, ingeniero, eso pasó en Quito. Eso sí me acuerdo que salió en las noticias, que salían, él hasta tuiteó en Twitter, puso que le habían hecho fraude con el 40 y algo % y Moreno con el 51%. Claro, pero por eso le digo, pero ¿dónde están las pruebas? Y cuando ya después Lenín Moreno se viró a la derecha, ¿por qué no probó el fraude? Ahora que es presidente, ¿por qué no prueba que le hicieron fraude? Quiere decir que... Ingeniero, es que todo es convenios, porque él buscó hacer convenios con Moreno, pues no sé si se acuerda que al poco tiempo hubieron grandes convenios con la banca privada. Por eso es que Lazo nunca ataca a Lenín Moreno, ¿no se han dado cuenta? Que todo el ataque es a Correa.
Todo es el gobierno de Correa. Parece que el gobierno de Lenín Moreno o fue el mejor del mundo o no existió, porque nadie habla de la corrupción de Lenín Moreno, nadie habla del reparto de hospitales, nadie habla del caso de las bolsas de cadáveres, nadie habla del caso de los certificados de vacunación falsos, nadie habla de los certificados de discapacidad, nadie habla de eso, nadie habla del hospital de Pedernales. Todo es noticia, es sobre el gobierno de Correa. Ya el gobierno de Lenín Moreno no hizo nada, no existió prácticamente. Porque es que como es el aliado y le tiene que agradecer que aplicó neoliberalismo y no socialismo, no le dice nada. Todo es sobre el gobierno de Correa, que es el enemigo a ganar en las próximas elecciones. Por eso es que tantas cosas le dan y le seguirán dando y seguirán diciendo cosas y hay gente que sigue encenegada en el odio. Ahora felizmente son gobiernos y nos damos cuenta qué es lo que hace un gobierno neoliberal. Desde el Lenín Moreno, 4 años, 8 meses, y nos hemos dado cuenta cómo es un gobierno neoliberal. Ustedes no lo vivieron porque ustedes nacieron en el 2000, 2001, 2002, y estaba Lucio Gutiérrez, pero estaba muy pequeño. Yo sí viví lo que es un gobierno neoliberal. Y lo pueden ver en historia, cómo era un gobierno neoliberal. Entonces, la prensa siempre le va a dar palo a cualquier gobierno de izquierda. Siempre. Y nunca va a estar a favor de un gobierno de izquierda y siempre va a defender o va a apoyar a un gobierno. Tanto así que dicen que mucha de la gente de los canales de televisión, los familiares, están en el gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos ese tipo de prensa? Es lamentable. Pero bueno, vamos al asunto del Consejo de Participación, creo que estaba diciendo. Dele, siga. Ya, entonces como dicen, también tenemos lo que son los fines, que es la rendición de cuentas, como conocemos anteriormente, tenemos todos los días lunes una cadena de prensa donde se rendían las cuentas al pueblo, es decir, que se nos informaba sobre las actividades o de pronto cosas que se hacían para beneficiar a lo que es el Estado o a nosotros como ciudadanos. Tenemos la responsabilidad, el Estado de Derecho, la inclusión política y también la igualdad social. Bueno, ya vamos con ese punto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un país africano donde hubo un presidente que estuvo en dictadura y se levantaron todas las personas, estuvieron fuera del Palacio de Gobierno durante más de una semana y pudieron derrocar esa dictadura que estaba pasando por parte de ese presidente. Ya, ahora vamos con los mecanismos de lo que es la participación ciudadana y lo que es el control social. Como mecanismos nosotros entendemos que son las herramientas que tiene la ciudadanía para participar en los diferentes niveles de gobierno que hay establecidos dentro de la Constitución y de la ley. Tenemos ejemplos como lo que es la silla vacía, tenemos los consejos ciudadanos sectoriales. Con los consejos ciudadanos sectoriales son... se consideran que estos son sectores o espacios de diálogo donde ocurre deliberación y seguimiento de políticas públicas, ya sea de carácter nacional, de carácter sectorial o puede ser de ambos a la vez, que son impulsadas generalmente por la función ejecutiva y desempeñan un trabajo, digamos que un trabajo muy satisfactorio para lo que es la fomentación de la sociedad civil dentro de la toma de decisiones o como personas que gestionan o miran la gestión pública. Ya tenemos también los conceptos consultivos, que estos son, me parece que son bastante importantes, porque tenemos a personas que conocen del tema, personas que son empapadas del tema, y digamos que estos son espacios que son meramente consultivos, ya que se conforman por ciudadanos, ciudadanas y por, digamos, organizaciones civiles. Tenemos también lo que son las audiencias públicas, tenemos lo que es el presupuesto participativo, tenemos la asamblea de las ciudadanas, tenemos la silla vacía. La silla vacía me parece también que es muy importante. Me acuerdo cuando hace años yo estaba en bachillerato y me daban la materia de ciudadanía. Por ejemplo, cuando hay sesiones en el GAT, digamos que son sesiones públicas. Entonces siempre habrá una silla vacía que puede ser ocupado por cualquier representante de la ciudadanía. Puede ser bien uno o pueden ser bien varios.
y esto fluctúa bastante dependiendo del tema que se vaya a tratar. Este mecanismo tiene como principal propósito que él o la representante participe directamente en el debate y en la toma de decisiones dentro de lo que son las sesiones del GAT. Muchas gracias. Claro, eso es muy bueno. En el municipio de Guayaquil también hay, obviamente como es un GAT, también hay la silla vacía. Eso es un buen instrumento democrático. Economista, disculpe, ¿puedes poner el grupo 2? Dele grupo 2. ¿Algún otro grupo? 2. Dele. Gracias. Buenas tardes, economista, y con todos los compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional y también las formas de comprensión de la democracia y, por último, participación ciudadana y control social. Y los integrantes somos Diego Álvarez, mi persona, Córdoba Montero, William Adrián, Cayetano Borbor Frickson, Jordi Vera Avelino. A continuación, mi compañero. Según la Constitución vigente de 1979, en la parte dogmática se evidencia un avance filosófico al consagrar numerosos principios económicos, la condena a toda forma de colonialismo y discriminación, el derecho a la integración de los pueblos, el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. La consagración de los principios de eficiencia y justicia social deben animar a la organización de la economía. Se reconoce que la visión del Estado tenderá a realizar una equitativa distribución del ingreso y a la riqueza en la comunidad para impulsar el desarrollo económico y elevar el nivel de vida. Se prohíbe toda forma de abuso al poder económico como las organizaciones monopólicas. Se reconoce además el sector público y el privado. Existe un sector comunitario de autogestión colectiva. Se indica la función social de la propiedad y se garantiza la propiedad de la tierra si es trabajada directa o fiscalmente por su propietario. A continuación, mi compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre la forma de comprensión de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un modelo de organización política del gobierno del Estado que surge en la antigua Grecia, en oposición a la forma monárquica de organización del Estado. La democracia en la antigua Grecia se conoce que es concebida como gobierno de la multitud para Platón y como el de los más para Aristóteles. Entendemos que en Grecia esa multitud se aplica solo a los hombres libres y propietarios. Las fallas de la democracia griega excluían a las mujeres, esclavos y extranjeros de las condiciones y ciudadanía. A ese grupo se le quitaba la capacidad de decirle en los destinos de las naciones. Luego de la Revolución Francesa se consolidaron conceptos como la igualdad y se configuró la forma del gobierno como república que adoptó la democracia para persistir los privilegios para los que tenían poder. La democracia en el Ecuador. En Ecuador nace en 1830 como república basada en la democracia.
pero siguiente la referencia histórica anteriormente vista, atributos que solo percibieron los grupos de poder económico y de estrato social económico dominante, que es la oligarquía. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. La forma de comprensión de la democracia. Por lo general, se refiere a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se presentaron en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano, aunque en la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se representa, a lo que tiene una actualidad, se tiene en la actualidad, perdón. Hoy en día, la democracia se representa de forma directa, participativa y social. En otros casos también como la representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial. Pero no es excluyente, con algunas excepciones donde está limitado a las mujeres. A continuación, mi otro compañero. Participación ciudadana y control social. Es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades, con la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Está conformado por una estructura. Su estructura se organiza a través de órganos de gobierno, órganos ejecutores y órganos de apoyo. Los órganos de gobierno, que son el Pleno del Consejo, la Presidencia y la Vicepresidencia. Los órganos ejecutores, que son las delegaciones provinciales y 2 secretarías técnicas, una de participación y otra de control social y de transparencia, y lucha contra la corrupción. Y órganos de apoyo, que es la Secretaría General. El objetivo es aumentar la capacidad de influencia de la sociedad civil sobre el papel regulador del Estado para fortalecer el poder ciudadano. Equilibrar las relaciones de poder, así se fortalece la democracia participativa. Proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de lo público para contribuir al buen vivir. Participación ciudadana y control social en Ecuador. La participación ciudadana en Ecuador ha pasado por diferentes momentos, pero se debe mencionar que se empezó a institucionalizar a partir de la Constitución de 1998 y en la Constitución ecuatoriana de 2008 se establece la forma sólida de la base jurídica para impulsar los diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social, así como las diferentes instancias que serán las encargadas de dicha participación, sea adecuada a las necesidades de la población ecuatoriana. El presente artículo tuvo como propósito el establecer el estado real de la participación ciudadana y el control social, por lo cual se ha realizado un profundo análisis documental, tomando en cuenta diferentes puntos de vista de prestigiosos autores del tema, tanto nacionales como extranjeros, mismos que permitieron establecer las bases conceptuales sobre las que sustentan la participación ciudadana y el control social, pasando por una revisión de la Constitución ecuatoriana frente a la participación ciudadana y el control social. Finalmente se realizó el estudio sobre la utilización que los ecuatorianos han realizado en los diferentes mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria de 2008. Gracias. Bien, vamos con el resumen.
Bien, como tema principal, bueno, son dos temas. El principal es el tema de la evolución de la política en nuestros años de constitucionalidad, en nuestra vida institucional, en nuestra vida constitucional, y la otra es la del Consejo de Participación Ciudadana. Básicamente vamos a arrancar el análisis desde la época de la dictadura, puntualizando ¿qué es una dictadura? Una dictadura es cuando el poder es tomado por los militares. También puede haber una dictadura particular, privada, sí. Un presidente puede, con ayuda de los militares, sin ayuda de los militares no se podría, puede tomarse el poder. Este presidente que fue, este señor que fue 5 veces presidente, Velasco Ibarra, en una de sus presidencias, creo que fue la última, se declaró dictador, pero luego fue derrocado por los militares. Es así que en los años 70, 71, toman el poder los militares y recién lo dejan en el 79. Había un triunvirato encabezado por el general Rodríguez Lara. ¿Qué es un triunvirato? Para los que no saben, triunvirato es cuando gobiernan un país 3 personas. Por lo general militares, y en este caso era el jefe del comando conjunto, el jefe de la FAE, el jefe de la Marina y el jefe del Ejército. Ahí es un triunvirato. Y ellos eran muy nacionalistas. A Estados Unidos no le conviene esos gobiernos. Miren, Estados Unidos apoya dictaduras cuando le favorecen. En Chile, Pinochet tomó el poder, mató y asesinó a Salvador Allende, un presidente comunista, presidente de izquierda, y asumió el poder. Y persiguió a los socialistas y a los comunistas, los mató y asesinó. Duró muchos años en la presidencia siendo dictador. Y fue aliado de Estados Unidos e inclusive aplicó el modelo neoliberal en Chile. Entonces ahí no hubo bloqueo a Chile, ahí no hubo, Estados Unidos no atacó, no hubo sanciones, porque era un dictador afín a ellos. Pero cuando es alguien que no es afín, ahí hay sanciones, hay bloqueos, es simplemente política internacional. Luego en el 79, de la dictadura, se decidió regresar a la democracia y se llamó elecciones, ganando el joven abogado Jaime Rodós Aguilera, que paz descanse. El candidato iba a ser el suegro de él, el papá Asad Bucarán, que era papá de la esposa Marta Bucarán, que paz descanse también. Él iba a ser el presidente, pero la oposición, como siempre lo hace en toda política, le busca el pero a cualquier candidato opositor. Que si es feo, que si es alto, si es gordo, si es lelo, si lo que sea. Con tal de que quitarle voto, restarle imagen. Entonces, este político no era ecuatoriano, era libanés. Pero había venido acá y creo que se había nacionalizado, pero como no era ciudadano nacido en Ecuador, no lo dejaron ser candidato. Por lo tanto, le tocó auspiciar a alguien. Y qué mejor que auspiciar a su yerno. Y lo auspició a Roldós. Roldós llegó por este partido que se llamaba CFP, Concentración de Fuerzas Populares, ya murió. Estuvo hasta a los años 90, pero no llegó a los años 2000. Pero luego rompieron Roldós con el suegro. Roldós se hizo más de izquierda, pero lamentablemente se dice que por no obedecer a los intereses de Estados Unidos, pues le causaron un accidente en que falleció en el año 81. Yo me acuerdo que estaba muy pequeño, pero creo que habrá tenido en el 81 unos 7 años. Me acuerdo que estaba viendo televisión, viendo un partido de la selección, en donde pararon el partido, pues al inicio del partido, mejor dicho, anunciaron que había fallecido el presidente Roldós. Y luego vino Osvaldo Hurtado, que era el vicepresidente, porque eso es lo lógico, que suba el vicepresidente. Asumió el vicepresidente. Entre las cosas más nefastas que hizo Osvaldo Hurtado fue gobernar para los ricos.
él sucretizó la deuda. ¿Qué es sucretizar una deuda? Una deuda de ricos, de los empresarios en dólares, la cambió a sucres, la asumió el Estado. Entonces, Estado, empresarios paguen a mí en sucres y le congeló el valor y yo le pago al extranjero que ustedes le deben en dólares. Con eso el Estado perdió dinero por la devaluación, por lo que se pierde en la devaluación, y los empresarios se ahorraron ese dinero. Eso es lamentablemente lo que ocurre cuando gobiernan las élites, cuando gobiernan los empresarios. Luego vino y ganó otro empresario, ganó León Roldós, perdón, no León León Frías Cordero, ganó la presidencia, auspiciado obviamente por la derecha, aliado a Estados Unidos, con una diferencia que hizo obras. Yo me acuerdo que era pequeño y tenía unos 10 años, 11, 12 años, y veía bastantes puentes del nivel hechos por León, y decía ahí otra obra de León. En Guayaquil hizo bastante obra, por eso es que ganó la alcaldía, porque en Guayaquil hizo bastante obra. A nivel de país no tanto, hubo una inequidad, pero a nivel de Guayaquil hizo bastante obra. Tuvo problemas, dos principales. El uno, el oleoducto transecuatoriano que se dañó, y por lo tanto una caída en ingresos de petróleo. Y la otra fue que tuvo un atentado militar, un intento de golpe de Estado. El general Fran Vargas Paso, general de la FAE, coronel Fran Vargas Paso, se le insurreccionó. Inclusive en Taura, una base militar ecuatoriana, fue retenido, secuestrado, dicen algunos, obligándolo a firmar un perdón a todos los insurrectos, perdón. Esa es entre las cosas más importantes. La inflación estuvo alta, llegó casi al 100%, entre las partes negativas económicas de este gobierno. Luego ganó Rodrigo Borja, ganó la elección como un candidato de izquierda, como un presidente de izquierda, pero representaba mucho a la oligarquía de quiteña, que no es de izquierda. Entonces se puede llamar izquierda democrática, pero de izquierda muy poco. Aplicó un modelo parecido al de Frías Cordero. Lo único que yo puedo rescatar en la parte económica, que aplicó un modelo de mini evaluación para controlar la inflación. Eran devaluaciones mensuales que no repercutían fuerte en la inflación y por eso se la pudo controlar un poco. Luego de Rodrigo Borja, ganó Sixto Gramballén, también no liberal. Entre lo más importante y destacado de ese gobierno, primero que el vicepresidente de él fue Dajic, que tuvo un caso de corrupción sonado de los gastos reservados. ¿Qué eran los gastos reservados? Eran gastos especiales que no tenía Contraloría, y que el presidente y vicepresidente podían gastarlo casi en cualquier cosa, pero se lo acusó de peculado y entonces huyó del país a Costa Rica. En el gobierno de Correa fue perdonado y regresó, y ahora es un gran opositor. Bueno, fue un gran opositor de Correa, pero bueno, así es. Otro hecho destacado del gobierno de Sixto es que tuvo la famosa hora Sixto, los grandes apagones. En la época neoliberal, en la época de los 90, no había hidroeléctrica, solo había una, Paute. Y cuando esta no se llenaba, cuando había sequía y no llovía, no se llenaba y no se producía energía y habían apagones. Tanto así que Sixto le tocó adelantar la hora, le llamaron la hora Sixto. Por ejemplo, yo tenía clases en la universidad, estaba, me acuerdo, el primer año en esa época, en el 95. Y yo tenía clases en la mañana de 6 a 9 y en la noche de 6 a 10. Perdón, en la mañana de 7 a 9, perdón, y en la noche de 6 a 10. Como adelantó la hora, para aprovechar las horas del día, y menos horas de la noche, porque había los apagones, en la mañana tenía clase de 6 de la mañana a 9, perdón, a 8, y en la noche tenía, en vez de 6 a 10, tenía de 5 a 9, y a veces hasta las 8 y media nomás, o a las 8, porque había los apagones. Entonces, eso es lo que había, porque no había hidroeléctricas. En el 2008, con el gobierno de Correa,
volvieron a haber apagones, porque volvió a haber escasez de agua, lluvias, y entonces la hidroeléctrica de Paute, que era la única hasta ese momento, pues cayó en crisis. Entonces Correa declaró en emergencia el sistema energético de hidroeléctrica y construyó las 12 hidroeléctricas que construyó. Con la construcción de esas hidroeléctricas lo que hizo fue aumentar la oferta de electricidad, suplir la demanda e inclusive exportó electricidad a Colombia y a Perú. Por eso es que ahora no tenemos apagones. Desde 2008 hasta acá han pasado 13 años, ¿no? Y no tenemos apagones, gracias a que se construyeron las hidroeléctricas. Otro hecho destacado del gobierno de Sisto fue la paz con el Perú, pero primero la guerra. En el 95 hubo una guerra del CENEPA, donde nos atacó Perú, nos intentó robar territorio. Bueno, Perú dice que ganó ellos y nosotros decimos que ganamos nosotros, pero bueno, en términos generales se llevó a la paz y no llegamos a una guerra, solo fueron escaramuzas. Aunque igual murió soldados ecuatorianos, murieron soldados peruanos. Luego vino el gobierno de Alvarado Carán, gobierno populista, gobierno de derecha, pero aparentemente de los pobres. Aparentemente digo porque en la práctica no fue así. No duró mucho, duró 5 meses, 28 días, y fue derrocado por el Congreso Nacional. Cuando un presidente es derrocado es porque no tiene mayoría en el Congreso. La presidencia del Congreso de esa época era Omar Quintana, rodocista, que en paz descanse, falleció en la pandemia. Él era presidente del Congreso y tenían ciertos diputados, que en esa época no se llamaban asambleístas, se llamaban diputados porque era Congreso Nacional. Pero se unieron los diputados de Democracia Popular, Izquierda Democrática, Social Cristiano, se unieron para hacer la contra Abdalá y para declararlo loco. Lo declaran loco y lo sacan de la presidencia. Pero en lugar de que suba la vicepresidenta como correspondía, como dice la Constitución, la vicepresidenta se autoproclama presidenta, dura un par de días y es posicionado como presidente del Congreso. Como presidente del Ecuador, el presidente del Congreso. Algo totalmente inconstitucional. Pero obviamente pues eran los políticos los que estaban mandando y los que tomaron esa decisión anticonstitucional. Fabián Alarcón llega a la presidencia, termina el mandato, o para terminar el mandato que le quedaba, los años que le quedaba a Abdalá. Lo más importante de Abdalá fue la propuesta que hizo de aplicar un modelo de convertibilidad. Es un modelo parecido a la dolarización. Inclusive en esa época, si él hubiera tenido el tiempo de seguir en el gobierno y poder aplicar ese modelo de convertibilidad, se hubiera evitado la crisis financiera del periodo bancario. Pero obviamente a la banca no le convenía ese modelo, porque ese modelo permitía que no haga lo que hizo, ¿no? Los préstamos vinculados y quebrar los bancos. Se dice que desde el gobierno de Sisto Uramayén y Dají, en la Junta Monetaria, donde estaba Guillermo Lazo, se aprobó que la banca esté desregulada, que la banca quede libre y pueda ella misma autorregularse. Gran error porque eso permitió que la banca haga lo que sea. La banca prestaba dinero a sus propios accionistas, por ejemplo los Isaías. ¿Por qué Correa le incauta TC Televisión y Gama TV? Porque los Isaías en el año 98, bueno, un poco antes, pero en el 98 desató la crisis, habían comprado con el dinero del banco. Ustedes saben que un banco es para que le preste a los clientes, no para que le preste a los accionistas. Se habían autoprestado dinero y habían comprado TC Televisión, Gama TV, y Ingenio Valdés y otras empresas. Cuando quiebran el banco, ellos huyen y dejan el banco al Estado, pero no dejan TC Televisión y no dejan Gama TV y no dejan a otras empresas. Se quedan con ellos. Que esas empresas eran garantía de todo lo que habían hecho. Entonces, en el 2008, Correa cogió e incautó Gama TV y las otras empresas, TC Televisión y otras empresas de los Isaías, como justo pago de lo que hicieron los Isaías en el banco Filambanco, que se llama Filambanco, y la tarjeta de crédito Filancar. Bien, entonces vino Alvarado Carán, propuso eso,
de la convertibilidad que no le convenía a la banca y se dice que por eso lo sacaron. Después viene, de Fabián Alarcón viene Yamil Maguad, que llega auspiciado por la banca, tanto así que nombra entre sus principales ministros a banqueros, entre ellos pues Guillermo Lazo como ministro de Economía. Y luego de ser auspiciado por gente de la banca, gobierna a favor de ellos, les deja libre, y en el 98 hubo el primer caso, la primera quiebra me acuerdo que fue el Banco Continental, el que primero que quebró. Quebró el Continental, quebró el Banco de la Producción, el Banco... no, Banco de Producción no, el Banco Popular, no la Producción Popular, quebró... la previsora quebró después, Filamanco quebró después, Finec quebró, bueno, entre otros. Y se dio el feriado bancario. ¿Qué fue el feriado bancario? Fue la congelación de los depósitos, que los bancos estén una semana, bueno, primero fue un par de días, pero después fueron más días, en que no atiendan al público y no entreguen el dinero. Imagínense que nadie podía ir a sacar dinero de las cuentas bancarias. Entonces, terrible. Yo me acuerdo que mi mamá tenía en esa época profesora de escuela fiscal, sí. Tenía como 6 meses, 7 meses que no cobraba. Que la UNE estaba en las calles haciendo paro todos los días. Nosotros no teníamos ni dónde recurrir, pues no había banco. Yo por suerte, yo todavía era estudiante, pero daba mis clases particulares y me ganaba cierto dinero y con eso logramos sobrevivir. La crisis del 98, 99 fue terrible, causada básicamente por el problema neoliberal. Luego el dólar se devaluaba. Yo me acuerdo que tuve mi primer sueldo, 300.000 sucres, me acuerdo tanto, cuando fui yo de cátedra en la Universidad Católica. Yo estaba, si no me equivoco, en tercer año. Segundo o tercer año. Segundo año. Y a ver, 95, 96, 97, 98. No, ya estaba en tercer año. Sí, ya estaba en tercer año. Ya estaba en cuarto año, porque en 99 hice el seminario. Estaba en cuarto año. Ya estaba en cuarto año. Sí, yo era ayudante de cátedra y recibí mi primer sueldo. 300.000 sucres. Y una de las primeras cosas que hice fue comprar dólares. Porque la gente no quería sucres. Tanto así que la economía estaba prácticamente dolarizada. Bueno, no prácticamente, estaba más o menos un 40-50% dolarizada. Porque mucha gente empezó a hacer los trámites en dólares, porque el dólar estaba, en la época de Bucarán estaba a $1, 3.000 sucres, 4.000 sucres. Y Bucarán lo ofreció dejarlo en 5.000 y ahí cerrarlo. Pero como no siguió, entonces se siguió devaluando el dólar, llegó a 6.000, 7.000 sucres $1, 8.000 sucres $1, 10.000 sucres $1, 15.000 sucres $1, 20.000 sucres $1, llegó hasta 28.000 sucres $1. Cuando Maguad dolarizó en 25.000 sucres $1, ya había llegado a 28.000. Yo lo compré, si no me equivoco, en 10.000 y lo vendí cuando estaba en 13.000. Me gané 3.000 sucres por dólar. Pero no me duró tanto la alegría porque el dólar seguía subiendo y después estaba en 15.000, en 16.000, en 18.000, 20.000 y yo lo había vendido en 13, o sea, dejé de ganar, perdí. Entonces, no fue una buena decisión, pero casi todo el mundo lo hacía. Entonces, vino la valorización, pero había una inflación cercana al 100%. Maguad decide dolarizar, pero no fue una decisión. Me acuerdo que en campaña de este año, del 2021, la pusieron como que fue la gran cosa. No, después de 21 años nos damos cuenta que sí, que en algo nos ha ayudado, pero nos ha quitado competitividad en las aportaciones, por ejemplo. Pero no fue producto de que planificaron y dijeron que qué buena que es la valorización, vamos a valorizar. Fue producto del desastre que habían creado y que ya la gente había lo que se llama economía de dolarización informal. Ya la gente había dolarizado una parte de la economía, porque ya temerosa la inflación y temerosa de la devaluación, la gente ya compraba dólares y se quedaba con los dólares. Al principio los compraba para venderlo y ganar algo, pero ya se dieron cuenta que todos los días subía el precio del dólar, así que se quedaron con los dólares y ya inclusive habían cuentas en dólares
La gente que logró comprar o pasar su dinero a cuentas de dólares logró salvar de perder plata. ¿Cuál es el problema de la dolarización? Que, por ejemplo, 100.000 sucres a un tipo de cambio de 10 dólares, perdón, 100.000 sucres a un tipo de cambio de 10.000, $1, son 10 dólares. 100.000 sucres dividido para 10.000 son 10 dólares. Pero si se devalúa a 25.000 sucres $1, esos 100.000 sucres ya no son 10 dólares. 100.000 sucres para 25.000 son 4 dólares. O sea, de pasar a tener 10 dólares, pasaste a tener 4 dólares. ¿Quién se comió ese dinero? La devaluación. La dolarización. Y así mucha gente perdió plata. Mi mamá, por ejemplo, todas las aportaciones de trabajo que tenía, las tenía en sucre. Y cuando se dolarizó, la dolarizaron no a 10.000, no a 5.000, no a 15.000, a 25.000. Yo me acuerdo que le revisé las aportaciones de antes de la dolarización. Y tenía aportaciones de 300.000 sucres, aportaciones de 400.000 sucres, de 125.000. Tenía aportaciones así. Yo reviso ya lo que cambiaron a la dolarización. Esos 300.000 sucres se convirtieron en 12 dólares. Mi mamá llegó, las aportaciones más viejas del año 90, 80 y pico, tuvo aportaciones de 10 centavos, 25 centavos. Terrible. Se le comió todas las aportaciones, por eso es que mi mamá tiene una jubilación baja. Y mucha gente tiene esa jubilación baja. Sino que nadie hizo una investigación de eso. Y la prensa no lo dijo, pero la gente perdió plata ahí. La gente jubilada, ahora jubilada, en esa época mi mamá no estaba jubilada, pero la gente trabajadora perdió plata por la dolarización. Entonces fueron más los costos que la ventaja, posiblemente. Pero se vende como que es una gran cosa la dolarización. Ahora ya no podemos salir. Y lo han dicho los políticos. Para salir es muy difícil. Muy aparte que es un modelo que conviene mucho al empresario. Entonces, si llega un presidente, un candidato que quiera cambiar la dolarización, lo primero que va a hacer es toda la prensa encima, todos los empresarios encima. Ningún candidato va a ser tan tonto de proponer quitar la dolarización. Y ganando, siendo presidente, tampoco va a ser tan tonto de hacerlo, porque lo sacan, harían marcha todos los días. Porque sea como sea, los empresarios y la prensa están de acuerdo y contentos con la dolarización. Y nosotros, el pueblo, tenemos puntos a favor, puntos en contra, pero preferimos la dolarización a cualquier otro modelo. Entonces es muy complicado que se vaya a cambiar la dolarización. En campaña van a decir, es que ese candidato va a quitar la dolarización. Eso es imposible. Es difícil que un candidato quiera quitar la dolarización. Lo van a usar como arma política y esas cosas, van a mentir sobre eso, sí. Pero que un candidato quiera sacarnos de la dolarización, yo lo veo muy complicado. Luego, después de Yamil Maguad, fue derrocado en el año 2000 por un levantamiento indígena el 21 de enero del 2000, del año 2000. Fue derrocado por el coronel Lucio Gutiérrez por un levantamiento indígena. Un triunvirato formado por Lucio Gutiérrez por el lado de los militares, por el lado de los indígenas Jaime Vargas, el presidente de la CONAE, y Héctor Solórzano, que era el presidente de la Asamblea, bueno, de la Corte Suprema, mejor dicho. Ese triunvirato no duró mucho, me imagino que por presiones políticas internacionales, no sé. Y se decidió en el Congreso poner al vicepresidente, Gustavo Noboa, que para descanse. Y Gustavo Noboa gobernó hasta el 2003, en que asumió la presidencia Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, después de este golpe, se renunció a las militares y se metió a la política y se lanza como presidente al formar su partido Sociedad Patriótica y gana la presidencia en el 2003. Lucio Gutiérrez llega como alguien de izquierda, apoyado por la izquierda y por los indígenas, pero muy pronto se cambia a la derecha y se autodenomina aliado de Estados Unidos. El mejor aliado de Estados Unidos, tío. Entre lo más destacado algo negativo, porque se hablaba y de hecho sí, era que había mucho nepotismo, mucho familiar de Lucio Gutiérrez en el gobierno. Y también que pactó con Bucarán e intentó traerlo
y eliminó la corte, trató de, bueno, eliminó a los jueces de la corte para poner sus propios jueces. Eso se llamó la famosa Pichicorte. El pueblo se le levantó, los indígenas sentirse engañados por él al hacerse neoliberal y no cumplir con lo que le había prometido, hicieron un levantamiento. El Congreso se aprovechó, inclusive como tenía pacto con los Bucarán, el presidente del Congreso era, que para el caso también era Omar Quintana, que era rolosista. Por eso nunca iba a hacer una reunión, convocar una reunión para sacar a Bucarán. Sin embargo, la vicepresidenta, Cintia Viteri del Congreso, le tocó convocar o autoconvocar al Congreso para sacarlo a Bucarán. Inclusive se reunieron no en el Congreso Nacional, se reunieron en la CIESPAL. Y ahí nombraron al vicepresidente como presidente de la República, el vicepresidente Alfredo Palacio. Alfredo Palacio terminó el mandato de Lucio Gutiérrez y ganó la elección Rafael Correa, llegando como alguien de izquierda, manteniéndose como alguien de izquierda y socialista, y haciendo 12 hidroeléctricas, haciendo 453 escuelas de milenio, haciendo carreteras, haciendo hospitales, haciendo mucha obra. Como mencioné, en el 2008 hubo apagones, entonces le tocó hacer las hidroeléctricas para solucionar el problema de los apagones. Correa duró 10 años. Entre lo más destacado, aparte de las obras que ya mencioné, es también la creación de la Constitución. Él llega sin mayoría en el Congreso. Él llama a muerte cruzada, o sea, mejor dicho, no a muerte, sino que disuelve el Congreso, se lanza a elecciones y vuelve a ganar la presidencia y gana mayoría en la Asamblea. Llama a elecciones de una Asamblea Constituyente, que también la gana, crea una nueva Constitución y esa es la Constitución que tenemos actual. Entonces, entre las cosas beneficiosas no son solamente las obras, sino también la creación de la Constitución que hasta ahora tenemos desde el 2008 hasta la fecha. ¿Ok? Se decía que era dictador, pero no se puede ser dictador cuando se gana todas las elecciones. Dictador es cuando se toman las elecciones por el poder y no ganan una elección. Pero eso se decía, y más que nada decía la oposición. Luego de Rafael Correa, bueno, ¿por qué no lo sacaron a Correa de la presidencia cuando sacaron a Dalá, cuando sacaron a Magua, que sacaron a Lucio? Porque no tenían mayoría en la asamblea. O sea, Correa tenía la mayoría. Entonces no podían sacarlo porque él tenía la mayoría. No tenía forma. ¿Por qué tenía mayoría Correa? Porque ganó las elecciones, porque la gente votó por él, porque la gente votó por los asambleístas de Correa. Entonces no podían sacarlo. Por eso estuvo 10 años y no lo pudieron sacar. ¿Cuándo pierde Correa? Gana con Lenín Moreno en las elecciones, pero Lenín Moreno, igual que Lucio, en lugar de seguir el modelo de izquierda, de seguir con el socialismo, se vira a la derecha. Se une a Nebot y a Lasso y forman una nueva mayoría con los asambleístas que Lenín le robó a Correa. Por eso es que también a Lenín Moreno en el 2019, que hubo las protestas indígenas para subir el precio del petróleo, perdón, de la gasolina, no pudieron sacarlo a Lenín Moreno, porque la asamblea ni se reunió, porque la asamblea tenía mayoría de Alianza País, lo que se llevó Lenín, Social Cristiano e Izquierda Democrática y Creo. Entonces no tenían cómo sacarlo, o no querían sacarlo porque era su aliado. Entonces termina Lenín Moreno sin ningún mérito porque no hizo obras, más vale endeudando el país sin obras. Y luego de Lenín Moreno, pues llega el presidente actual, Guillermo Lasso, que gana las elecciones con también un modelo neoliberal. Y nada, hasta ahí el resumen. Luego, el segundo tema importante a tomar en cuenta es el tema de el Consejo de Participación. ¿Qué es el Consejo de Participación? Si usted me preguntaba hace 20 años cuáles son los poderes del Estado, pues yo le decía, los poderes del Estado son 3. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero eso cambió a partir de 2008. Hay 2 poderes más. Ahora el Estado tiene 5 poderes. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y aparte el poder electoral y el poder
del Consejo de Participación Ciudadana o el Poder de Participación Ciudadana. ¿Ok? Que esto se eligen consejeros de participación. De hecho, nosotros elegimos ya 2 veces esos consejeros, que se supone que son personas apolíticas. Y esas personas apolíticas que ganan las elecciones por nuestro voto son las que van a elegir quién es el contralor, son los que van a elegir quién es el defensor del pueblo. Todos los organismos de control los va a elegir el Consejo de Participación. Tanto así que ahora dice, se quejaron, vi un reportaje ayer que se está quejando la presidenta del Consejo de Participación de que el gobierno la está presionando para la elección del Contralor. Y es lógico porque los políticos se desviven por captar la Contraloría y otros organismos del Estado para que no sean fiscalizados o para perseguir a los adversarios. Bien, hasta ahí algún resumen. ¿Alguna pregunta, perdón? Hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? No se olviden que tenemos una lección de repaso. Está en el aula virtual. De ver si les alcanzo a mostrar. A ver. Ingeniero, ¿esa lección hasta qué fecha tiene límite para hacerla? Está del 14 al 17. Del 14, o sea, mañana a las 9 de la mañana hasta el 17 a las 11 de la noche. Gracias, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Estoy en clase de democracia, pero quería saber sobre... Usted también da lenguaje y en el video 3 de el deber quería saber si lo podemos hacer en Zoom, porque se nos hace difícil grabar cada uno su parte y queremos saber si lo podemos hacer en Zoom, el tema libre. Ahorita por el tema de la pandemia, que este rebrote que ha habido, la dificultad realmente de reunirse, y yo comprendo que inclusive es complicado que ustedes graben por separado. Lo podemos dejar así, no hay problema, no es lo ideal. Si usted puede grabarlo, lo voy a dejar abierto. O sea, si puede grabarlo por parte como lo había mandado, como yo lo pido, hágalo. Si a usted se le complica y quiere grabarlo por Zoom, pues bueno, hágalo también por Zoom, no hay problema. Pero por es hasta mañana, no el deber no hay que presentar hasta mañana. No recuerdo ahorita, debe ser porque ya entramos a exámenes la próxima semana. Bueno, en 2 semanas, porque a partir del 21 tenemos exámenes. Y yo he puesto casi todas las tareas para que terminen 14, 15, o 16 o 17 máximo. Entonces, sí debe ser, deben revisar. Háganlo rápido. Y sí, está para mañana el deber, el video 3. Rápido. Miren la hora también, cuidado, se van a confundir, se van a equivocar. Hágalo rápido. La tarea de la... Déjame llegar al aula a ustedes. El repaso, de cuestión de repaso está, déjenme mostrarle. Ya, ahí están viendo, ¿no? Ya, después de la parte de tutorización, zona de tutorización, después de construcción, donde está el video 3, tarea 2, que tienen que ya estar terminando, las exposiciones EPO 4, 5 y 6, viene la zona de tutorización, y ahí en esa zona, aquí dice cuestionario de repaso. Es un cuestionario de 10 preguntas que ustedes tienen que resolver, vale 10 puntos, estará abierto desde el 14 a las 9 de la mañana hasta el 17, donde ustedes obviamente lo terminan y lo pueden subir y pueden ganarse esa nota. Es parecido al examen, no es igualito, pero sí es parecido, pero a ustedes les va a servir para que practiquen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Listo, niños, son las 5. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Pasen bien. Última pregunta, ingeniero, sobre el video 3. ¿Es solo el video o también hay que hacer PowerPoint y todo eso? Es que usted tiene que ver. Si usted lo hace como video, puede hacerlo así PowerPoint. Si lo hace en Zoom, tiene que hacerlo de ley un PowerPoint. Ah, ya. Ya. Un placer. Pasen bien. Tengan una linda tarde. Feliz fin de semana. Un abrazo.